Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 12 y 13, y luego vamos a ir una vez más delante de Dios en oración. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 12 y 13. Dice David, hablando aquí a su hijo Salomón: Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Vamos a orar. Realmente, oh Señor y Dios, nuestros corazones se llenan de gozo al saber que cuando cantamos con nuestros labios que en tierra de cansancio Jesús es nuestra roca aquí, y Él es nuestro abrigo en medio de la tempestad, no estamos cantando algo que no hayamos experimentado. Gracias, oh Señor, porque aunque ciertamente este mundo está lleno de peligros, y sobre todo para los creyentes, y muchas veces nuestros pies resbalan hasta que casi desmayamos, sin embargo es en esos momentos cuando hemos comprobado que Jesús es poderoso para salvar. Él no solamente nos ha concedido el perdón de todos nuestros pecados, sino que también ha implantado en nuestros corazones las gracias que son necesarias para perseverar en la fe. Gracias, oh Dios, porque nuestro Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz arrepentimiento, regeneración, fe, perdón de pecados y también perseverancia. Gracias porque Él es nuestra roca aquí, Él es el abrigo de nuestras vidas en medio de las tempestades. Y ahora, oh Señor, queremos suplicarte que tu Santo Espíritu nos ayude para que podamos predicar tu palabra con verdadero poder de lo alto, que tu palabra pueda encontrar cabida en nuestros corazones y que en nuestras vidas diarias podamos proclamar al mundo qué es exactamente lo que nosotros creemos. Bendícenos ahora, oh Señor, te lo pedimos en Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestra serie de sermones sobre la teología del trabajo. Este es el quinto sermón que vamos a predicar en esta serie y nos encontramos estudiando en este momento, en una manera más específica, la prudencia en los negocios. Y como hemos podido ver en estos estudios, la Escritura regula todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el desempeño de nuestra vocación u oficio. No existe un aspecto de nuestra existencia en este mundo que no se encuentre regulado por la palabra infalible de Dios. Ciertamente no encontramos en la Escritura enseñanza directa sobre cómo podemos vender habichuela en un colmado. Tampoco encontramos enseñanza directa en la Escritura de cómo estudiar matemáticas. Pero sí encontraremos en la palabra de Dios los principios que nos ayudarán a desempeñar cualquiera de esas funciones de una manera tal que Dios sea glorificado en nuestra vida y que nosotros seamos beneficiados. Y uno de los principios claros que encontramos al respecto en la palabra de Dios es que solo podemos prosperar en el desempeño de nuestra vocación, en el desempeño de nuestro oficio, si conducimos todos nuestros asuntos con prudencia, con discreción, con entendimiento. Y el domingo pasado comenzamos a considerar este tema de la prudencia en los negocios a la luz de este texto de Primera de Crónicas 22, y vimos en primer lugar la naturaleza y necesidad de la prudencia, la naturaleza y necesidad de la prudencia. David está hablando aquí con su hijo Salomón, quien dentro de poco habría de heredar el trono de Israel y tendría a su cargo una tarea difícil, ardua, que era la construcción del templo de Jerusalén. David deseaba que su hijo tuviera éxito en el desempeño de su labor como rey, pero él sabía que eso sería imposible si Salomón carecía de dos elementos básicos: entendimiento y prudencia. Debemos recordar que entendimiento o sabiduría es la capacidad de comprender las verdades que Dios nos ha revelado. Tener entendimiento es tener la capacidad de comprender las verdades que Dios nos ha revelado. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de aplicar esas verdades en casos específicos. El hombre prudente tiene un entendimiento de los principios generales
que gobiernan su vida o que deben gobernar su vida, y a la hora de tomar una decisión lo hace a la luz del entendimiento que posee de tales principios. Él conoce la verdad en sentido general y tiene la capacidad de aplicarlo en casos particulares. ¿Y qué nos enseña nuestro texto acerca de la prudencia? En primer lugar, vimos, todo esto a modo de recuento, que es Dios quien da la prudencia. Dice David: hijo mío, que Jehová te dé entendimiento y prudencia. Es Dios quien da la prudencia. Ciertamente Dios dotó al hombre de sabiduría y le concedió la capacidad de razonar. Pero recuerden que a raíz de la caída, esa capacidad que Dios ha dado al hombre se entenebreció. Así que el conocimiento que tenemos ahora de las cosas no es el que deberíamos tener. Y por lo tanto, hermanos, nuestro entendimiento no es confiable. Nuestro entendimiento por sí solo no es confiable. Por ello, el primer paso para adquirir prudencia es comprender el hecho de que nuestra propia prudencia no es una buena consejera. Hermanos, la Escritura dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Quién es un hombre sabio? Un hombre sabio es aquel que entiende que el pecado ha entenebrecido su capacidad de razonar, que él no entiende las cosas como debe entenderlas, y por lo tanto su entendimiento por sí solo no es un buen consejero. Por eso dice la Escritura en Proverbios capítulo 28, que el que confía en su propio corazón es un necio. El que confía en su propio entendimiento, en su propia prudencia, está manifestando con ello necedad. Por eso David pedía a Dios que concediera a su hijo estas capacidades, reconociendo de ese modo que no eran capacidades naturales. No es natural ser un hombre prudente, es Dios quien da la prudencia. En segundo lugar, vimos el domingo pasado que esta prudencia que Dios da es conforme a su santa ley. Dice David: que Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Y dice en el 13, que serás prosperado si cuidares de poner por obras los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés. O sea que la prudencia que el Señor da está encerrada en los límites de la santidad de Dios. La prudencia que Dios da está encerrada en los límites de su ley. Y eso es importante porque algunas personas afirman tener prudencia en los negocios cuando en realidad lo que poseen es capacidad de engañar a los demás. Ellos dicen que han prosperado en sus negocios porque son prudentes, porque son hábiles. En realidad se debería decir de ellos que son unos estafadores astutos. Hermanos, ¿para qué debemos trabajar? Debemos siempre recordar eso. Es Dios quien creó el trabajo. Y Dios creó el trabajo con tres propósitos específicos. Primero, para que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra labor. Segundo, para que beneficiemos a nuestra generación. Y tercero, para que nos beneficiemos a nosotros mismos. Pero no podemos beneficiarnos a nosotros mismos legítimamente si al mismo tiempo no estamos glorificando a Dios con ello y si al mismo tiempo no estamos beneficiando a nuestra generación. Y de todo comerciante se debería decir lo mismo que se dice de David, o si es cristiano debería aspirar a ello, en Hechos capítulo 13, versículo 36. Dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dice aquí el autor de Hechos que David el rey durante el tiempo que estuvo vivo sirvió a su propia generación. Y un estafador astuto no está sirviendo a su propia generación. Por eso dice el puritano Richard Steele que la prudencia que Dios da es una sabiduría honesta, la cual es consistente con una buena conciencia. La sabiduría que Dios da es sabiduría, pero es honesta y es consistente con una buena conciencia. Un hombre de negocios prudente sabe cuándo comprar, sabe cuándo vender. Él sabe cuándo y dónde poner sus negocios, él sabe cómo emplear su dinero, él sabe cómo invertirlo, pero todo eso en el marco de una buena conciencia delante de Dios. Y en tercer lugar, vimos el domingo pasado,
que esta prudencia que el Señor da es necesaria para la prosperidad. Dice el rey David en el versículo 13, entonces serás prosperado. Significa esto que con el simple hecho de yo ser discreto y de ser prudente en los negocios, ya eso me garantiza que yo voy a ser millonario en poco tiempo. No, eso no es lo que significa. Hay personas prudentes y diligentes que son pobres. Eso no es lo que significa. La prudencia no garantiza el éxito en los negocios por cuanto existen circunstancias que están únicamente en las manos de Dios. Pero no tenemos derecho a esperar razonablemente que Dios bendiga nuestro trabajo si somos imprudentes. No tenemos derecho a esperar la bendición de Dios, aún económica, en nuestros trabajos si somos imprudentes. Bien, hermanos, habiendo considerado estas enseñanzas generales acerca de la prudencia, ahora lo que vamos a hacer es considerar este asunto desde un modo más específico, más particular. Ya vimos la naturaleza y necesidad de la prudencia y ahora consideraremos en segundo lugar los casos particulares en que esta prudencia debe ser ejercida. Los casos particulares en que esta prudencia debe ser ejercida. Son muchos los aspectos que deben ser manejados con prudencia a la hora de ejercer una vocación u oficio. Y dice la Escritura en el Salmo 112, versículo 5, acerca del hombre de bien, que este hombre gobierna sus asuntos con juicio. El hombre de bien gobierna sus asuntos con juicio. Él glorifica a Dios en la manera prudente en que dirige sus asuntos, en que dirige sus negocios. ¿Y cuáles son esos aspectos de nuestra vocación u oficio que deben ser manejados con prudencia? Bueno, en primer lugar, hoy solamente veremos dos. En primer lugar, aplicando la prudencia en casos particulares, debemos ser prudentes en adquirir un dominio cada vez más amplio de nuestra vocación u oficio. Si usted es un hombre o una mujer prudente, usted debe estar ocupado en adquirir un dominio cada vez más amplio, más profundo de su vocación u oficio. El hombre prudente conoce su vocación y se empeña en adquirir un entendimiento y un dominio cada vez más amplio de su labor. Recuerden, es Dios quien da las capacidades para desempeñar un trabajo u oficio, pero si bien es cierto que es Dios quien da las capacidades de nuestro trabajo, el hombre es responsable de desarrollar esas capacidades que el Señor le ha concedido. Es Dios quien da la capacidad, es nuestra la responsabilidad de desarrollar esas capacidades que Dios nos ha concedido, por supuesto, cada uno en las medidas de sus posibilidades. Recuerden que dice Proverbios capítulo 14, versículo 8, que la ciencia del prudente está en entender su camino. Perdón, no el camino del otro, no el camino del hermano. La ciencia del prudente está en entender su camino. Dios te ha dado a ti una vocación, un llamado a desempeñar una tarea específica por medio de la cual tú debes glorificarle a Él, debes beneficiar a tu generación y debes suplir tus propias necesidades. El hombre prudente entiende primero cuál es su camino, cuál es el llamamiento que Dios le ha hecho en la providencia. Dios no le dice a nadie en una manera audible, tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser arquitecto y tú vas a ser plomero. Pero Dios en su providencia nos da capacidades a través de las cuales debemos entender cuál es nuestro camino. Perdón. ¿Cuál es el lugar por donde debemos desarrollar toda nuestra energía? Porque esa es nuestra vocación. Pero no solamente debemos saber por dónde debemos andar, sino que también debemos esforzarnos por caminar de la mejor manera posible en esa senda que Dios ha trazado para nosotros. No solo debemos saber cuál es nuestro camino, sino también cuál es la mejor manera de caminar por él. Y en ese sentido, hermanos, hay dos males que todo creyente debe evitar. Hay dos males en cuanto a este punto de perfeccionar tu vocación que todo creyente debe evitar. Primero, debemos evitar una visión desbalanceada de la verdadera espiritualidad. Debemos tener cuidado
de no tener una visión desbalanceada de la verdadera espiritualidad. Hay ciertos creyentes que consideran todo lo que es terrenal como una especie de mal necesario. Todo lo que tiene que ver con su vida aquí en la tierra, ellos son tan y tan espirituales que todo lo que tiene que ver con su vida en este mundo, ellos lo consideran como un mal necesario, a lo cual no tenemos que prestarle mucha atención. ¿Acaso no dice la Escritura que nuestra morada verdadera está en los cielos? ¿Y que somos extranjeros y peregrinos en este mundo? ¿Que estamos aquí de paso? ¿Por qué afanarnos tanto por desarrollar y perfeccionar las habilidades que tenemos para vivir en este mundo? En el cielo ya no seremos plomeros, en el cielo ya no seremos arquitectos, en el cielo ya no seremos analistas de sistemas. Digo esto porque un hermano me llamó la atención, me dijo, nunca mencionas a la gente que trabaja en computadora. Bueno, pues analista de sistemas. Sí, ciertamente en el cielo no vamos a trabajar con nada de eso. Entonces, ¿para qué afanarnos tanto con esas cosas? Hermanos, porque debemos ser responsables en cultivar al máximo de nuestras posibilidades las capacidades que Dios nos ha dado. Porque es de ese modo que funcionaremos adecuadamente en esta vida, en el lugar donde Dios nos ha colocado. Si todavía no estamos en el cielo es porque Dios quiere que estemos aquí. Y mientras estemos aquí tenemos que funcionar como seres humanos. Y para funcionar como seres humanos tenemos que desarrollar y perfeccionar las capacidades que Dios nos ha concedido. Recuerden que dice la Escritura, el Señor Jesucristo específicamente en Mateo 22, el texto que estamos estudiando por las noches, que debemos amar al Señor nuestro Dios, no solo con todo nuestro corazón, no solo con toda nuestra alma, sino también con toda nuestra mente. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. La mente es un don que el Señor ha dado al hombre. Y ese don, esa capacidad que Dios te ha dado, fue puesta allí con el propósito de adquirir conocimiento. Dios te ha dado una mente con la cual tú puedes adquirir conocimiento. E independientemente de la capacidad intelectual que Dios te ha concedido, porque Dios no le da a todo el mundo la misma capacidad intelectual, pero independientemente de la capacidad intelectual que Dios te ha concedido, si tú tienes una mente que funciona bien, esa mente tiene capacidad de desarrollarse, de expandirse, esa mente que tú tienes tiene la capacidad de memorizar y esa mente tiene la capacidad de aplicar el conocimiento aprendido. Y es muy importante que enfaticemos este punto, porque vivimos en una generación que minimiza al máximo, o si puede decir, lleva al mínimo la capacidad de razonamiento del ser humano. Hermanos, nuestra generación es educada para no pensar. Desde pequeños sentamos a un niño frente a un televisor que no solamente está llenando su mente de basura, sino que al mismo tiempo está reduciendo al mínimo su capacidad de razonamiento. Un niño que se pase mucho tiempo en la televisión va a ser un tarado mental cuando llegue a ser adulto. Y los padres deben ser responsables en eso. La televisión ayuda a no pensar y al mismo tiempo no se enfatiza la importancia de la lectura. Un cristiano no puede darse el lujo de decir a mí no me gusta leer porque eso es un pecado. El creyente tiene que comprender que Dios le ha dado su mente con el propósito de amar a Dios con toda su mente, con todo su intelecto. Su intelecto debe ser desarrollado, debe ser expandido. Y el creyente que no se está ocupando de expandir su intelecto está pecando contra Dios. Porque dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Significa eso que yo debo llegar a entender la teoría de la relatividad de Albert Einstein? No, yo ni siquiera me sé la fórmula. Dios a cada cual le da la capacidad que Él quiera darle, pero yo debo llevar mi propia capacidad al máximo de lo que mi intelecto pueda dar, y eso incluyendo mi trabajo, incluyendo mi vocación, es mi responsabilidad, no de Dios. Dios me ha dado la capacidad, es mi responsabilidad desarrollarla. Veamos el ejemplo de Timoteo. Dios llamó a Timoteo para predicar la palabra de Dios. Esa era su vocación. Y por cuanto Dios le había dado esa vocación, Timoteo tenía el don de predicar la palabra. La capacidad de predicar y enseñar la palabra es un don de Dios.
pero Timoteo tenía la responsabilidad de ejercer ese don y de desarrollarlo. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo 4, 14. Y luego versículo 15 y 16 dice, bueno, versículo 13, para tomar el contexto. Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Qué paradójico. Es un don, pero Pablo dice, no lo descuides. Versículo 15, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La predicación de la palabra es un don y es una ciencia. Es un don porque la capacidad la da Dios. Es una ciencia porque se perfecciona a través de ciertos principios que todo predicador debe poner en funcionamiento. Y todo predicador tiene la responsabilidad de predicar cada vez mejor. Él tiene que expandir el don que Dios le ha dado. Ahora, ¿vamos a predicar en el cielo? No, en el cielo ese don ya no tendrá utilidad. Pero mientras permanezcamos en este mundo, los que poseen ese don deben ejercerlo y desarrollarlo. Y lo mismo podemos decir de cualquier otra capacidad. De cualquier otra capacidad que Dios te haya otorgado. Así que el hombre prudente procura atesorar todo el conocimiento que pueda obtener, tanto por observación como por instrucción. Si tú eres creyente y Dios te ha mostrado cuál es el camino por donde debe andar, nunca te avergüences de seguir aprendiendo. Nunca te avergüences de seguir aprendiendo. Si eres prudente, debes continuar aprendiendo, con miras a lograr la perfección en aquello que Dios te ha encomendado. ¿Vas a lograr algún día la perfección? No, pero debes tirar hacia allí todo el tiempo. Así que lo primero que debemos cuidarnos en este asunto es de no tener una visión desbalanceada de la verdadera espiritualidad, como si lo único que valiera la pena en este mundo es conocer un poco la Escritura, venir a la iglesia y orar. Eso es una visión desbalanceada. Pero por el otro lado, también debemos tener cuidado con tener una visión desbalanceada de nuestras prioridades. No solo debemos tener cuidado con tener una visión desbalanceada de la verdadera espiritualidad, sino que por el otro lado tenemos que tener cuidado con una visión desbalanceada de nuestras prioridades. Hemos dicho que el hombre prudente procura ejercer y desarrollar al máximo las capacidades que Dios le ha dado, pero cada uno de acuerdo con sus posibilidades. Cada uno de acuerdo con sus posibilidades. Así como algunos se van al extremo de considerar relevante únicamente aquello que tiene que ver con nuestra vida futura, hay otros que se van al otro extremo de vivir como si no existiera una vida futura. Algunos solo ven lo que tiene que ver con el cielo y los otros trabajan y viven como si el cielo no existiera. Hermanos, nosotros tenemos prioridades en nuestras vidas. Debemos ocuparnos de nuestros trabajos y de desarrollar las capacidades que Dios nos ha otorgado, pero nunca a costa de nuestra vida espiritual, de nuestra familia y de nuestra salud. Nunca. Si usted tiene un trabajo absorbente, una esposa y 2 o 3 hijos que atender, a quienes dedicarle atención, usted debe ser realista a la hora de dividir su tiempo. Usted tiene que ser realista. Hay personas que se dedican a sus trabajos como si no hubiera un alma que cuidar y una familia que atender. Su vocación es el todo de ellos. Solo piensan en eso, solo estudian eso, solo hacen eso. Y cuando hablan, solo hablan de eso. Considera, hermano, cuáles son tus posibilidades. ¿Cómo está tu tiempo? ¿Cuántas horas tú puedes dedicarle a cada cosa? Porque si te estás sobrecargando innecesariamente de trabajo, en poco tiempo descuidarás tu alma y descuidarás a tu familia, y ambas cosas son consideradas en la Escritura como altamente pecaminosas. Dice el apóstol Pedro a los maridos: y vosotros maridos vivid sabiamente con ellas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si un hombre no es sabio en el tiempo que le dedica a su mujer,
sus oraciones tendrán estorbo delante de Dios y su vida espiritual comenzará a languidecer. Así que un trabajo que habitualmente lleva al hombre a una condición tal que no pueda ser responsable en cumplir sus deberes para con Dios y sus deberes para con su familia, no es un trabajo legítimo. Un trabajo que esté obstaculizando su comunión con el Señor habitualmente y que esté obstaculizando el deber que usted tiene de cuidar y proteger a su familia, ya para usted ese trabajo no es legítimo. Es cierto que en todo trabajo pueden presentarse situaciones providenciales que afecten tu horario en un momento dado. Que se explotó una caldera en la empresa, que a fulano le pasó esto, que no vino. Todo eso pasa en cualquier tipo de trabajo. Pero aquí estamos hablando de un trabajo que se está interponiendo habitualmente entre Dios, tu familia y tú. Y aún los pastores tienen que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Recuerdo que Mr. Key, que está por aquí arriba, me dijo en una ocasión que una de las cosas que más trabajo le costó aprender al principio de su ministerio era decir que no. A los pastores les es difícil muchas veces decir que no. Pero hermanos, nosotros también tenemos un alma que cuidar, un cuerpo que cuidar, una familia que atender, niños que criar para el temor de Dios. Y todo eso exige tiempo. Y aún un pastorado que lleve a un hombre a descuidar su alma y a descuidar su familia es un pastorado pecaminoso. Un trabajo que lleve a un hombre a descuidar su familia y su alma no es legítimo para ese hombre. Ese trabajo se ha convertido en un pecado para esa persona. Así que el hombre prudente procura adquirir un entendimiento cada vez más amplio de todo lo concerniente a su vocación o oficio, pero nunca descuidando su alma, nunca descuidando su familia, nunca descuidando su salud, nunca descuidando su cuerpo. El hombre prudente debe saber cómo darle a cada cosa su debido tiempo. Bien, entonces, esa es la primera área donde debemos ser prudentes en los negocios. El primer caso particular. En segundo lugar, debemos también ser prudentes al elegir las diferentes circunstancias que competen a nuestro trabajo. Debemos ser prudentes al elegir las diferentes circunstancias que rodean todo tipo de trabajo. Ya hemos dicho que el hombre prudente posee una sabiduría honesta que es compatible con una buena conciencia. Y esa sabiduría le permite analizar y tomar la mejor decisión en cuanto al tiempo de realizar sus negocios, en cuanto al lugar más apropiado y en cuanto a las personas que él va a involucrar que sean más idóneas. Tres cosas que el hombre prudente debe considerar con cuidado: el tiempo, el lugar y las personas con las cuales se relacionará en su trabajo. La Escritura nos enseña en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que en este mundo que Dios ha creado todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y al momento de actuar, el hombre prudente considera si este es el mejor tiempo o si simplemente está actuando por capricho o por pasión. El hombre prudente se le ocurre un negocio, pero él considera, ¿este es el mejor momento para yo dar ese paso? Él no actúa simplemente porque quiere hacerlo, porque está muy entusiasmado, porque está apasionado con el asunto, porque solo piensa en eso. No, él considera con prudencia, ¿este es el tiempo más apropiado? Hermanos, hay reglas comerciales que están en el mundo desde que el mundo es mundo. Que un hombre compre un artículo más barato y después lo venda cuando el artículo está más caro, eso es prudencia. Eso no es carnalidad, ese hombre está pensando. Eso es prudencia. El individuo debe considerar cuál es el tiempo, y esas son reglas que son lícitas en todas las épocas en cuanto al comprar y al vender. Es cierto que el futuro es incierto para nosotros y que existen situaciones que escapan por completo a nuestro control. Y es importante que el creyente recuerde eso para que no caiga en soberbia y en orgullo, en presunción. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad,
y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en cuanto a vuestra soberbia, en vuestra soberbia. Así que sí hay circunstancias que están únicamente en las manos de Dios, pero la discreción nos guardará de tomar decisiones apresuradas sin tomar las debidas precauciones. El labriego, cuando va a sembrar, él calcula el tiempo. Él piensa con cuidado cuándo va a venir la época de lluvia, cuándo va a venir la época de sequía, cuándo sembrar café y cuándo sembrar batata. Porque no es lo mismo sembrar una cosa que sembrar la otra. Y el labriego toma en consideración eso. Y en todo labor o oficio el hombre prudente debe tomar en consideración el tiempo. Es lo mismo con respecto al lugar. El lugar. Hay ciertos lugares que no son apropiados para ciertos negocios. Y el hombre prudente examina cuidadosamente este asunto antes de tomar la decisión de ir aquí o de ir allí. Como decíamos el domingo pasado. No ponga una fábrica de hielo en Alaska, porque probablemente va a quebrar. Hay que tomar en consideración cuál es el lugar más apropiado. Va a poner una floristería, póngala cerca del cementerio. El lugar. Y hermanos, si todas esas consideraciones son importantes y son válidas respecto al tiempo y al lugar, mucho más relevancia poseen a la hora de elegir las personas con quienes nos vamos a involucrar. Y la Biblia habla mucho de eso. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El hombre prudente no solo es prudente a la hora de elegir sus amigos, porque dice David en el Salmo 119, compañero soy yo de los que temen tu nombre. Usted no puede tener intimidad con una persona que no teme a Dios. Pero también tiene mucho cuidado a la hora de enredarse en un negocio con una persona. Mucho cuidado. Porque hay muchos creyentes que han visto apenados cómo todo su capital se ha ido a pique porque confiaron desmedidamente en hombres inconversos, con quienes cometieron el error de asociarse a partes iguales. Y cuando digo a partes iguales me refiero a que un creyente se asocia en un negocio con un inconverso 50% y 50%. Eso es una imprudencia. Porque a la hora de hacer eso el inconverso ya tiene la misma injerencia del individuo, del creyente. Asociarse de ese modo con un incrédulo es llevar un yugo desigual. Ese hombre no le teme a Dios y por consiguiente no tendrá mucho reparo en hacer cosas que son contrarias a la voluntad revelada de Dios. Eso no quiere decir que el creyente no debe hacer negocios con un incrédulo. En ese caso debemos tomar en cuenta lo que dice Pablo en 1 Corintios 5:19. Dice el apóstol Pablo aquí, 5:9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero él aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es imposible prácticamente que un cristiano solo tenga negocios con otros cristianos. Eso no puede ser, o es muy difícil. Vamos a decirlo así, muy difícil. Pero el principio que debemos tomar en cuenta aquí es el que podemos derivar de 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y antes de leer, aclaro que en este texto el apóstol Pablo ni está hablando de los negocios, ni está hablando del matrimonio, de ninguna de las dos cosas. Pero también debo aclarar que el principio que se extrae del texto se aplica tanto al matrimonio como a los negocios. Y en cuanto al matrimonio, hay otros textos bíblicos que avalan lo que dice Pablo aquí con respecto a otro asunto. Dice él, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿De qué está hablando Pablo aquí?
Pablo ha venido hablando de los falsos maestros que se estaban involucrando en la iglesia de Corinto. Algunos hermanos de la iglesia estaban intimando con esos falsos apóstoles, y esos falsos apóstoles estaban llevando a los hermanos de la iglesia a pensar mal de los apóstoles de Dios, de los apóstoles verdaderos. Ahora Pablo dice, hermanos, no os unáis en ese yugo desigual con los incrédulos. No intimen de ese modo con ellos. Y eso se aplica perfectamente a todas las cosas. A los negocios, se aplica también al matrimonio. La figura que Pablo está usando aquí es la de dos animales que están unidos entre sí por un yugo. Ustedes han visto en los campos, por ejemplo, ponen a dos bueyes a arar y lo unen con un yugo de madera que por donde un buey camina, obligatoriamente tiene que caminar el otro. Por donde uno va, el otro tiene obligatoriamente que ir también. Un creyente no debe asociarse de tal modo con un incrédulo que luego tenga obligatoriamente que ir por donde el incrédulo diga. Si usted se asocia a partes iguales con un incrédulo, los dos tienen la misma capacidad de decisión. Y usted se ha puesto un yugo. Y cuando ese individuo quiere evadir los impuestos y pagar menos dinero en la aduana y devaluar la mercancía o subvaluar la mercancía, usted va a tener problemas con su conciencia. Un creyente no puede meterse en una situación de negocio tal que después se vea obligado a pecar contra Dios. Por otra parte, quiero dar una nota aquí balanceada. Si usted es simplemente un empleado en una empresa, hermano, usted no es responsable de todos los manejos que se hacen en esa empresa. Su deber es mantener su integridad y su limpia conciencia, independientemente de las cosas que ocurran en ese lugar y en las cuales usted no está realmente involucrado. Pero a la hora de asociarnos a partes iguales en un asunto, debemos hacer uso de una extrema prudencia. Bajo ningún concepto podemos entrar en una relación de asociación con incrédulos en donde podamos ser llevados a pecar en asuntos de aduanas, de pagos de impuestos, de seguro social, etc. Esto quiere decir entonces que basta con que el individuo sea creyente para yo asociarme con él. No, no. Aún en el caso de un creyente con otro creyente, la prudencia nos obliga a hacer una selección juiciosa y a tener todos los asuntos puestos por escrito con meridiana claridad. Son muchas las cosas que se hablan cuando no hay dinero de por medio. No, pero yo lo conozco. Hasta medio familia mía es. A veces cuando son familias es peor la cosa. Hermano, donde hay dinero de por medio hay que tener prudencia. Porque muchas veces la iglesia misma es afectada por el litigio de hermanos que no pusieron claramente las condiciones de trabajo. Y a la hora de comenzar a repartir beneficios comenzaron a haber problemas. Y esos problemas afectan tu vida espiritual, tu corazón y afectan la iglesia también. Prudencia, hermano, prudencia. El hecho de que alguien profese ser creyente y sea miembro de una iglesia, eso no quiere decir que la persona será necesariamente organizada y necesariamente diligente en su trabajo. Eso es lo que él debería hacer por ser cristiano, pero necesariamente no será así. Cerciórese primero. Si usted es un hombre prudente, cerciórese primero antes de entrar en cualquier tipo de atadura comercial. Porque no todo lo que dicen ser israelitas son de Israel. Mucho cuidado. Prudencia en los negocios. Bien, hermanos, en conclusión, como hemos podido comprobar una vez más, la Escritura contiene principios que regulan todos los aspectos de nuestra vida sobre la tierra. Y si queremos vivir una vida que glorifique a Dios y una vida bienaventurada, el consejo de la Escritura es doble. Por un lado, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Y por el otro lado, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, teme a Jehová
y apártate del mal. Nuestra responsabilidad como pastores de la iglesia es la de predicar la Escritura y de enseñar todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes ahora sean ciudadanos más prósperos y para que tengan éxito económico. No, ese no es nuestro propósito, sino para que ustedes y nosotros todos podamos conducir nuestros asuntos en el marco de la piedad. Hermanos, yo no soy un analista de comercio, yo soy un pastor. Y estamos aquí predicando la palabra de Dios, no los principios de la IBM ni los principios del consorcio tal. Estamos predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios nos lleva a un punto, no a ser ricos, sino a ser piadosos. Y el deseo nuestro como pastores es que todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo aprendamos a conducir todos nuestros asuntos en el marco de la piedad. Así que si al escuchar estas cosas reconoces que te ha faltado prudencia, reconoces que te ha faltado discreción para manejar tus negocios, hermano, ve delante del trono de Dios. Si ha habido pecado, y no solamente ignorancia, sino también pecado, negligencia, hermano, ve delante de Dios y pídele perdón por tu pecado, porque tú has pecado contra Dios. Tú has pecado contra Dios y contra tu familia, porque ese negocio es el patrimonio económico de tus hijos. Y la Biblia dice que el padre debe atesorar para sus hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Ve delante del Señor pidiendo perdón por tu pecado, pero al mismo tiempo pidiendo sabiduría y discreción. Recuerda que Dios no solamente otorga el perdón, Él también otorga la sabiduría que nos hace falta. Dice Proverbios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. No aquel que maneja sus cosas con astucia serpentina, no. Aquel que camina rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dios da sabiduría, no solamente perdón de pecados. La semana próxima nosotros continuaremos enfocando otros casos particulares donde debemos aplicar la prudencia en el desempeño de nuestra vocación u oficio. Vamos a orar.